Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo y hemos comenzado nuestro viaje lento en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 2 y estamos abordando ese pasaje tan conocido acerca de los magos de Oriente que vinieron hasta Jerusalén y después hasta Belén para adorar al niño Jesús. Uno de los pasajes más conocidos por las personas y la cultura, pero al mismo tiempo uno de los pasajes más torcidos que han convertido el mensaje de los magos en algo que no es. Hoy los magos incluso son adorados y son reconocidos como santos patronos en el pueblo. Y usted sabe que hay un pueblo en Yucatán que los tiene como patronos a los 3 reyes magos, que nada de reyes tenían. El mundo adora a los magos, incluso se ha hecho una idolatría de juguetes acerca de los magos. Y quiero recordarles nada más que los magos querían adorar, no querían ser adorados. Y eso es lo que habla la Escritura. Así que estamos nada más como desarrollando el capítulo 2 de Mateo, primeros 12 versículos, y la semana pasada solamente abarcamos el versículo 1. Así que hoy vamos a ir un poco más pronto y con la ayuda del Señor llegaremos al versículo 6 esta mañana. ¿Cuál es el tema de estos versículos? Capítulo 2 de Mateo, ya ha nacido Jesucristo. Versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Jesucristo ha nacido. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay unos 4 o 6 meses de diferencia, y dice el capítulo 2, versículo 1, que Jesús nació. Y esto del capítulo 2, primeros 12 textos, el tema es la adoración. Tú ves que los magos vienen, buscan al rey y lo buscan para adorar. Versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Entonces, este es un pasaje de adoración, hermanos. Esta es una historia de adoración. Tú ves en el versículo 1 y 2 que llegan los magos. Tú ves en el versículo 11 que adoran los magos. Y tú ves en el versículo 12 que se van los magos. Esto fue una visita de adoración. El punto de estos 12 textos es la adoración al rey nacido. Y tú dirás, ¿por qué tiene que presentar Mateo esta carta de los magos? Bueno, recuerda algo, porque Mateo quiere mostrar a Jesucristo como, creo que ya lo debes de saber, ¿verdad? Mateo quiere presentar a Cristo como rey. Y Mateo, está mostrando que ese bebé nacido es el rey de los judíos, el verdadero rey. Mateo es escrito, originalmente sus primeros lectores era para judíos. Así que Mateo está tratando de convencer por todos los argumentos posibles que el Jesús histórico, el Jesús que nació y que creció y que ministró y que murió, ese Jesús histórico es el mismo Mesías judío que ellos esperaban. Mateo está queriendo mostrar eso. Capítulo 1 ya nos lo mostró a través de la genealogía. Jesucristo en su linaje es merecedor al trono como rey. También en el capítulo 1, versículos 18 al final, vimos por el mensaje del ángel y el mensaje profético, todo apuntaba a que Cristo es ese rey. Y ahora en capítulo 2 lo que vemos es a unos magos adorando. Y esto es porque Mateo está queriendo defender que Cristo es el rey porque recibe homenaje. Solo Dios es digno de ser adorado. Así que la historia de los magos no está ahí para que se inventaran fábulas y cuentos a los niños mentirosos, y tampoco está para hacer ídolos en los pueblos. La historia de los magos está ahí para demostrar que ese bebé que nació merecía ser adorado. Y si fue adorado, entonces solamente hay un ser en el universo que merece ser adorado. No los ángeles, la Biblia prohíbe adorar ángeles. No seres humanos comunes y corrientes, la Biblia prohíbe adorar seres humanos. No objetos, cosas, palo, madera, ídolos, la Biblia prohíbe adorar eso. Aquí tienes las 3 naturalezas: o es angelical, o es humana, o es un objeto, y solo hay una cuarta que sí merece ser adorado, y es Dios. En este pasaje vemos la adoración a Dios. Y ese Dios es un bebé. Lo glorioso de la Navidad. Ese bebé es Dios, ese bebé es rey, ese bebé es el rey de los judíos y el rey, por supuesto, también que abrió la puerta a los gentiles. Vimos el escenario, versículo 1 una vez más, y la semana pasada solo abarcamos este texto, el escenario. Versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y ahí te puse solo el escenario,
Porque estos versículos 1 al 12 es como una puesta en escena. Es una narración preciosa. Mateo te va diciendo qué pasó, cómo pasó. El versículo 1 solamente es el escenario y versículos 2 al 12 es todas las escenas que suceden en esta historia. Así que el escenario, ahí en versículo 1 solamente hablamos acerca un poco del nacimiento de Cristo en Belén. Vimos que probablemente fue en una cueva, como se acostumbraba a tener los establos en Belén. Vimos que Jesucristo nació por ahí del año 5 antes de Cristo. Esto lo sabemos porque Herodes murió un año después, en el 4 antes de Cristo, y creemos que Jesucristo nació verdaderamente así por ese tiempo. Sí, como para finales del año, no tenemos la exactitud porque no hay un historiador que lo haya registrado, pero sí hay que Herodes murió en abril del 4 antes de Cristo. Así que si Herodes murió en abril del 4, Cristo debió haber nacido por lo menos 6 meses antes. Esto viene cayendo como noviembre del 4, del 5 antes de Cristo. Entonces tenemos, hermanos, un estimado de esto solamente, no son datos concretos del nacimiento de Jesús. No importa en qué año nació Jesús, importa que Él nació. Importa que Él verdaderamente nació en Belén de Judea, como dice, en días del rey Herodes. Dejaremos a Herodes un poquito en paz, al rato lo tomaremos. Pero dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La semana pasada abarcamos 50 minutos en hablar de los magos. Y hubo alguien que reclamó y dijo, ¿por qué hablar tanto de los magos? ¿Qué importa quiénes fueron los magos y dónde estaban? Te voy a decir por qué es tan importante. Porque los magos son nuestro ejemplo de adoración aquí por primera vez en el Nuevo Testamento. Si tú no entiendes quiénes eran y lo que hicieron, tú no puedes adorar a Dios verdaderamente como ellos lo hicieron. Aquí tienes el prototipo de adoradores a Dios, los magos. Por eso tienes que entender quiénes eran, por qué vinieron, cómo vinieron y a qué venían. Y ocupamos 50 minutos para hablar de los magos, que no era magos de magia como lo entendemos hoy, sino que era una orden, una clase sacerdotal, una tribu realmente muy antigua. De hecho, aparecen los magos allá en el libro de Éxodo, cuando Dios está queriendo sacar a su pueblo y Moisés va delante de Faraón y dice que vinieron delante también los hechiceros. Muy probablemente esos hechiceros eran los magos de ese tiempo, así que era una orden muy antigua. Los vemos después en Esther, los vemos después en Daniel, una orden muy antigua. Los vemos en Génesis también, cuando están en Egipto, van a Egipto y te acuerdas que la Biblia dice que Faraón tuvo un sueño que no podía discernir su significado de las espigas y de las vacas flacas, ¿te acuerdas? Y dice la Biblia que hizo llamar a los magos para que le ayudaran a interpretar ese sueño. No pudieron, solamente hubo alguien que pudo. ¿Te acuerdas quién fue? José, ahí fue José, en el libro de Génesis. José interpreta el sueño de Faraón. Así que estamos hablando de Génesis. Milenios atrás, los magos eran una orden muy antigua, muy vieja. No eran algo nuevo, eran muy antiguos y era una orden de sacerdotes muy importantes. Te dije que eran de origen probablemente persa y que eran coronadores de reyes. Ellos coronaban a los reyes, eran eruditos en muchas cosas, eran expertos en las ciencias, eran los más inteligentes de ese tiempo y se dedicaban precisamente al estudio. Una de las cosas que estudiaban eran las estrellas, así que eran científicos, eran estudiosos. Se les atañe a ellos la escritura de la ley persa, ¿verdad? De toda la constitución del gobierno persa, y ya sabes, los vemos también en Daniel. A Daniel lo pusieron como el rey principal sobre los magos. Y ahí fue donde viene el vínculo. ¿Por qué vienen a adorar al niño en Mateo capítulo 2? Bueno, porque unos siglos atrás Daniel había sido el superior de esa orden en Babilonia, y después de esos años ellos siguieron los pasos de la enseñanza de Daniel, por lo cual vemos en Mateo 2 que ellos llegan. Así que son gentiles, ten esto en cuenta. Los primeros en adorar a Dios en el Nuevo Testamento son gentiles. Eso nos importa mucho porque nosotros también somos gentiles. Así que ellos vinieron a adorar al Señor, y todo lo que hablamos acerca de ellos, de la palabra, de su significado de mago y todo esto,
Ellos vinieron a adorar y por eso están aquí. Ahora, a partir del versículo 2 comienza las escenas. Comienzan las escenas. Y yo quiero compartirte 4 escenas. Hoy solo veremos 2. Este pasaje es muy rico. Como decimos a veces, ¿verdad? Este hueso tiene mucha carne. Entonces, este capítulo tiene mucha carne, hermanos. No la podemos digerir en un solo domingo. Así que hoy veremos solamente 2 escenas. Próximo domingo, si el Señor quiere, veremos el resto. Pero esto es una puesta en escena. Y hay 4 escenas. La primera de ellas, versículo 2 al 6, tenemos la aparición. La llamaremos así. Primera escena, la aparición. Primera escena, la aparición. Y quiero comenzar ahí en versículo 2. Dice, diciendo, esto es los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La narración de esta escena comienza con una aparición. La estrella ya había aparecido y si tú te interesas en la escena, en un momento te diré, en la estrella, en un momento te diré qué era esa estrella. Pero todo comienza con una aparición. Esa es la primera escena, aparición. No solo de la estrella que vieron en el oriente, sino de repente de la nada, unos magos persas aparecen en Jerusalén. Sí, no aparecieron de la nada, vinieron caminando, pero déjeme llamarle así. Aparecieron unos magos en Jerusalén. Ellos tuvieron que viajar prácticamente unos 6 meses desde Persia hasta Jerusalén. Dice que vienen de Oriente. En la Biblia Oriente significa esa zona oriental con respecto a Jerusalén, que tiene que ver con Persia. Ellos tuvieron que venir unos 6 meses de viaje para llegar hasta Jerusalén. Y aquí tienes la aparición. Llegan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque han visto una aparición en el cielo de una estrella. ¿Qué es lo que dicen? Versículo 2. Ellos comienzan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Yo solo quiero hacer énfasis en algunas cosas. Primero quiero que notes que ellos llegan. Tú dirás, ¿qué tan impresionante tiene eso? Te lo dije hace un momento. Viajaron unos 6 meses. ¿Sabes quién les pagó sus viáticos? Ellos mismos. ¿Sabes que eso les costó mucho dinero? ¿Sabes que ellos tuvieron que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para llegar a adorar a Jesucristo? Su intención era adorar y ellos sacrificaron muchas cosas por llegar. Ellos son un ejemplo. Jamás en la Biblia encontrarás un ejemplo como ellos. Oh, qué triste es cuando comparamos este día, ¿verdad? La gente quiere venir a adorar a Dios a una iglesia y quiere que todo sea fácil. Quiere que pasen por Él. Quieren que lo lleven en carro. Quieren que no esté lloviendo. Quieren que después del culto haya comida para que aguanten, no se nos vayan a desmayar. Y quieren que además de todo eso el culto esté entretenido porque si no, pues ya no regresan. ¿Puedes entender qué diferente es ese pensamiento al de los magos? Ellos dieron todo por llegar a adorar. A ellos no les importaba si les dolía la uña del pie izquierdo. No importaba, ellos fueron a adorar a Belén. Algunas veces dicen las personas, hoy no voy a ir al culto porque está lloviendo, no voy a ir al culto porque esto pasó en mi calle, hoy no voy a ir al culto porque aquello. Cualquier pretexto ponemos para ir a adorar. Estos magos son un ejemplo tremendo porque ellos dieron todo para adorar y llegaron a Belén y llegaron primero a Jerusalén, después a Belén para adorar. ¿Qué están diciendo? Versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Sabes? Eso en el original es un gerundio. O sea, ellos estaban preguntando constantemente a todo el que se encontraban en la calle, oye, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y comenzaron a preguntar por todo Jerusalén dónde estaba. Esto es una acción que ellos estaban haciendo continuamente cuando llegan. Ellos llegan a la capital, Jerusalén. Es obvio que llegaron ahí porque esperaban que el rey estuviera en la capital, Jerusalén. Esto es, ellos llegaron a buscar y lo toman como un hecho. Dicen, ¿dónde está? Ellos no dicen, oigan, ¿en verdad nació? ¿Te fijas la seguridad? Ellos simplemente dicen, sabemos que ya nació, solo venimos a preguntar, ¿dónde está? Ellos consideran como un hecho el nacimiento del rey y ellos simplemente están preguntando dónde está porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora, hubo algo que detonó todo esto en ellos y fue la estrella. Ahí tú tienes la palabra estrella. ¿Cuánto ha generado la estrella en cuanto a Navidad? ¿Sí? No hay árbol sin estrella. Este no tiene estrella, ¿no? No le pusimos, pero no hay árbol sin estrella, ¿no? Tú no puedes pensar en la Navidad sin una estrella. ¿Y sabes la estrella
que guía a los magos. Es algo muy, muy común, muy tradicional acerca de la Navidad. Y hoy quiero decirte la verdad bíblica acerca de la verdadera estrella que habla aquí en Mateo capítulo 2. ¿Qué pasó? Dice el texto, su estrella hemos visto en el oriente. Eso quiere decir que los magos desde su casa en Persia, recuerda, ellos eran estudiosos de el cielo, de las estrellas, y dice, su estrella hemos visto en el oriente. Ellos vieron un resplandor, una estrella, ellos vieron algo que iluminó los cielos y ellos sabían que eso señalaba el nacimiento del rey. Y nos podemos preguntar, ¿y cómo los magos relacionaron una estrella con el rey? O sea, ¿cómo supieron? ¿Dónde está la coincidencia que estrella le señalaba rey? Bueno, ¿te acuerdas que te dije que sus ancestros fueron dirigidos por Daniel? Y Daniel era un creyente, era un profeta de Dios, y Daniel era un conocedor de la ley de Dios. Bueno, había una profecía en el libro de Números que decía que el rey de Israel, el rey de los judíos, vendría y sería señalado por una estrella. Daniel conocía eso estaba escrito desde muchos años antes por Moisés. Y esa profecía hablaba, sí, de una estrella que mostraría que el rey había nacido. Daniel sabía eso y por supuesto él enseñó esta información a los magos de su tiempo, lo cual se quedó como un conocimiento de ellos para que cuando vieran la estrella ellos supieran que el rey había nacido. Esta profecía, solamente para que tengas la referencia, está en Números 24:17. Y en Números 24 te acuerdas que está profetizando un mal profeta, Balaam, aquel que le habló la burra, ¿te acuerdas? Y Balaam dice, dirigido por Dios en sus palabras, él dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Balaam está diciendo, vendrá una estrella y esa estrella señala al cetro. Recuerda, cetro es una forma de decir el rey. Entonces, ahí está la profecía que los magos sabían, escrita cientos de años antes. El rey vendría y sería señalado por una estrella. Ahora, quiero darte las características de la estrella que nos da Mateo. Ahora, ojo con esto. Ninguna otra parte en la Biblia habla de la estrella que señaló a Jesús y guió a los magos, más que aquí en Mateo 2. Es todo lo que tenemos de esa estrella. No hay más, no podemos inventar más información. Todo está ahí. Déjame empezar a decirte algunas características de esta estrella que los magos vieron desde el oriente. Primera característica, era única. Única. No había habido otra igual. Por eso llamó la atención de los magos. Nunca había sido visto una estrella o un brillor igual a este. Fue única, por eso sorprendió a los magos. Estamos hablando de personas conocedoras. No estamos hablando de que tú un día te paraste en la madrugada y viste, hay una estrella especial. Ellos eran estudiosos. Ellos conocían las constelaciones, conocían la estructura de las estrellas y todo eso. Y ellos sabían cuando una estrella era distinta. Sabían que era única. En segundo lugar, era una estrella muy brillante. Tan brillante que ellos sabían que era una estrella que señalaba algo en particular. No solamente fue única, no solamente fue muy brillante, tanto que fue vista cientos de kilómetros de distancia, sino en tercer lugar, una tercera característica, fue una estrella, y aquí es donde empieza lo interesante, una estrella intermitente. O sea, que brilló por un tiempo, después dejó de brillar y luego volvió a brillar. Mira el versículo 2, créele a la Biblia, dice versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, ¿dónde? Ellos vieron la estrella en el oriente. Ahora, atiende esto, durante todo el viaje de los magos, del oriente a Jerusalén, ellos no vieron la estrella. La estrella ya no estaba brillando, ellos lo vieron en el oriente. Y esa estrella desapareció, ese brillor desapareció, ese resplandor desapareció. Y tú dirás, ¿cómo lo sabes? Porque ellos llegan a Jerusalén preguntando dónde está. Si la estrella los hubiera guiado todo el camino, ellos no llegan a Jerusalén preguntando. Es obvio que la estrella desapareció. La estrella dejó de brillar, alumbró por un momento y ellos la vieron desde el oriente, pero luego ellos emprendieron su viaje sabiendo que era hacia Jerusalén, pero no veían la estrella. No veían la estrella. Ahora déjame demostrártelo más, versículo 9, baja tu vista por favor, versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto tiempo pasado en el oriente iba delante de ellos. O sea, la estrella reaparece.
Es increíble. Ellos hacen su viaje sin ver la estrella, llegan a Jerusalén, preguntan, llegan con Herodes, les da la información y dice la Biblia que al salir de hablar con Herodes, voltean al cielo y ¿qué crees? Ahí está la estrella otra vez. Estamos hablando de una estrella intermitente, una estrella que brilló, luego desapareció y luego providencialmente de parte de Dios, cuando salen del palacio de Herodes, ahí está en el cielo otra vez la estrella. Y ahora sí, versículo 9, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo, y ahí está la última característica de la estrella. ¿Cómo que estaba y se iba delante de ellos y se detuvo? Entonces esa estrella tenía movimiento, ¿lo ves? Aquí tienes las 5 características de la estrella. Era única, era brillante, era intermitente, era móvil, 4, perdón. Era móvil, se movía, dice que iba delante de ellos y se detuvo en un lugar en particular. Esto es increíble, hermanos, porque dicen los estudiosos que cualquier brillor que haya sido no podía estar a más de 1 kilómetro de altura, porque ningún brillor a más de 1 kilómetro de altura podrías tú identificar que está señalando sobre una casa específica. Esa estrella tenía que estar a baja altura. Esa estrella tenía que estar a una altura que podías decir, está señalando esa casa. ¿No? O sea, tú ves al cielo en la noche y tú no dices, esa estrella está señalando sobre la casa del vecino. No ves eso, porque las estrellas están tan altas que simplemente no señalan ningún lugar. Pero esta estrella estaba a baja altura, de tal forma que no solo se movió, sino alumbraba hacia una casa en particular. Era una estrella baja, era una estrella que estaba a baja altura y ellos pudieron identificar que se trataba de una señalización hacia un hogar en particular. Así ahí tienes las características de la estrella. Ahora quiero decirte algunas teorías alrededor de esto. ¿Qué era esa estrella, hermanos? O sea, ya con estas características te puedes pensar qué era esa estrella que señaló a Jesús y que los magos vieron y luego siguieron. Bueno, yo he oído cualquier clase de teorías. Por ejemplo, algunos dicen que fue Júpiter, que Júpiter brilló de una manera especial durante el nacimiento de Jesús, y bueno, que Júpiter, al ser un planeta, tú sabes, gigantesco, brilló de una forma especial y bueno, fue la señal. No creo que eso haya sido. Otras personas dicen que bueno, fue la unión de Júpiter con Saturno, y que en esos tiempos se unieron esos dos planetas en órbita y que al unirse Júpiter y Saturno, el cielo se iluminó de tal manera que alumbró de una forma como una estrella especial. Y realmente eso sí pasó. Pasó en el año 7 antes de Cristo. Eso sí pasó, pero no es esta estrella a la que se refiere Mateo. Otras personas han dicho que fue un meteorito, posiblemente fue un meteorito que pasó, iluminó el cielo, los magos lo vieron, un cometa, y una vez más, eso sí pasó. El cometa Halley pasó en el año 11 antes de Cristo, mucho antes. Entonces, esas cosas sí pasaron, pero no fueron la estrella que vio los magos. Y lo último que he oído últimamente también acerca de esta estrella, algunas personas lo conciben así, que fue una estrella metafóricamente hablando, que fue la estrella en el corazón de los magos la que brilló, que fue la estrella de la esperanza, que fue la estrella de la alegría, que fue la estrella de la felicidad. O sea, metáforas, ¿no? Que no fue una estrella literal, sino que fue algo, un sentir, una corazonada dentro de los magos. Por supuesto, nada de esto. Yo hoy quiero decirte con la Biblia qué fue esa estrella. ¿Qué fue esa estrella? Única, brillante, intermitente y además móvil. Deja que la Biblia nos responda. Ve a Lucas capítulo 2 y tú te vas a enterar de qué era esa estrella realmente. No era Júpiter, no era Saturno, no era la mezcla de estos, no era un meteorito ni era un cometa. Lucas capítulo 2 nos lo dice, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 8. ¿Te acuerdas? Los ángeles le anuncian a los pastores que Jesús ha nacido y dice Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Jesucristo nació de noche. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Nota lo que sigue. Y la, ¿qué? Gloria del Señor
los rodeó de resplandor a estos pastores y tuvieron gran temor. Sigo la lectura, versículo 10, pero el ángel les dijo, el ángel les habla y les dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido, ¿cuándo? O sea, eso es la noche del nacimiento. Jesús había acabado de nacer. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, nota cómo sigue la idea, y repentinamente apareció con el ángel, ahí en los cielos, rodeado de gloria, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Luego los ángeles se van, versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Lo notas? Hubo un resplandor en el cielo, hubo un brillo en el cielo. La noche que Jesús nació, hubo un resplandor gigante en el cielo. ¿Qué era ese resplandor? Versículo 9 lo dice, era la gloria del Señor. Era la gloria del Señor. Lo que brilló en Belén esa noche del nacimiento de Cristo fue la gloria del Señor. Lo que vieron los magos desde el oriente fue el brillo de la gloria de Dios que estaba sobre Belén. Déjame darte refuerzo para esto. En la Biblia se nos presenta la gloria de Dios manifestada en luz. Creo que tú sabes esto, lo hemos estudiado antes cuando hablamos de la gloria de Dios. En la Biblia la gloria de Dios se manifiesta en un brillor. Mayormente en la Biblia se representa así. Y brilló la gloria de Dios en el nacimiento de Cristo. La Biblia nos dice que la gloria del Señor es como luz o se manifiesta en luz, su presencia. Los judíos le han puesto un nombre a esto, es la palabra Shekinah. ¿Te acuerdas que hablamos de esto hace tiempo? La Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Shekinah no está en la Biblia, es una palabra que los judíos han puesto para hablar de la presencia del Señor manifestada en forma de luz, como se escribe en la Biblia. Entonces, la Shekinah de Dios en la Biblia siempre está mostrada como un brillor, como un resplandor, como su gloria manifestada en luz. Déjame darte un paseo. ¿Te acuerdas en Éxodo capítulo 13? La Biblia dice que hubo una columna de fuego que alumbraba a los hebreos que acababan de salir de Egipto. Ellos era de noche, tenían que ser guiados y dice que una columna de luz, de fuego, los iluminó para continuar su camino saliendo de Egipto. ¿Qué era eso? La Biblia dice que el ángel de Jehová estaba allí con ellos y la gloria del Señor estaba iluminándolos. Más adelante en Éxodo capítulo 24, cuando Moisés sube al monte, lo que se ve en el monte es la gloria de Dios mostrada como, de la misma forma, un gran resplandor, una luz, según Éxodo 24, 17. Es más, ¿te acuerdas cuando Moisés subía a hablar con Dios en su misma presencia y bajaba y su rostro qué? Resplandecía de estar en la presencia de la gloria del Señor. El rostro de Moisés brillaba, según Éxodo 34:30, después de haber estado delante de la gloria y el resplandor de la Shekinah de Dios. Si tú vas al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 17, vemos la transfiguración de Jesucristo. Y cuando Jesús se transfigura en el monte delante de 3 de sus discípulos, dice que Él resplandeció como el sol. ¿Y sabes qué pasó ahí en la transfiguración, verdad? Cristo por un momento recorrió su apariencia de hombre y mostró su gloria. ¿Y cómo se mostró esa gloria en la persona de Jesucristo en la transfiguración? Con luz, una luz brillante que realmente ofuscó a los discípulos. Y ¿te acuerdas a Pedro vociferando ahí de tan impresionado que estaba? Cuando tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 9, tienes a un Saulo que cae al suelo por un resplandor de luz que vio en el cielo que le hablaba. La gloria del Señor hablando a Saulo de Tarso. Y cuando tú llegas a Apocalipsis, vemos a un Juan en Patmos que se le aparece Jesucristo, su gloria, y dice que el rostro de Cristo era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16. Incluso cuando vas al final de los tiempos, esto ya es futuro, y la Biblia en Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén, dice que en el futuro la nueva Jerusalén no tendrá ni sol, ni luna,
Porque la gloria de Dios la ilumina. La gloria de Dios brilla. Es la manifestación de su gloria. Una vez más, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la acumulación y el conjunto de todos sus atributos juntos. Todo el carácter de Dios junto, eso la Biblia lo manifiesta en una luz irradiante que no tiene comparación. Y estos textos que te acabo de decir simplemente son ejemplos donde esa Shekinah brilló. Brilló en el Antiguo Testamento, brilló en el Nuevo Testamento y brillará en el final de los tiempos. De hecho, tú ves ahí, vuelve a Mateo capítulo 2, y en Mateo capítulo 2 tú tienes una palabra, nosotros se nos traduce estrella. La palabra griega realmente es aster. Aster, y es cierto, se traduce estrella, pero la palabra aster griega también se traduce de forma metafórica como brillo, resplandor. Así que quiero que entiendas, no era una estrella literal, no es que el cielo se estaba cayendo y cayó del cielo una estrella. Lo que los magos vieron brillar era la gloria de Dios sobre aquel bebé nacido. Y tú preguntarás, ¿y esto es importante saber de la estrella? Sí, porque está en la Biblia, y en segundo, porque la gloria de Dios solo se manifestaba cuando estaba Dios. ¿Sabes quién es ese bebé en Belén? Es Dios. Su gloria apareció en los cielos cuando Él nació. Los ángeles desplegaron y mostraron a los pastores esa gloria del Señor que estaba naciendo esa noche en Belén. Así que la respuesta de esta estrella no es Júpiter, no es Saturno, no fue un cometa ni una estrella común, porque una estrella no se mueve. Pero esta estrella sí. ¿Y sabes qué era? Era la gloria de Dios manifestada y resplandeciendo como si fuera una estrella. Y la traducción está bien, porque como te dije, la palabra aster no solo se traduce estrella, se puede traducir también brillo o resplandor. Esto me recuerda a Apocalipsis 22:16, donde dice que Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Es su gloria. Es su gloria, la gloria de Dios se manifestó en su primera venida al mundo. ¿Por qué? Porque es Dios, es su gloria. El que estaba naciendo ahí no solo era un bebé, era Dios y bebé. Por eso su gloria brilló en el cielo. Y esto es importante, hermano. Si tú vas a poner una estrella en tu árbol o en donde quieras, ponla que te recuerde que ese bebé nacido es Dios. Ese es el significado. Eso es lo que importa. Eso es lo que vale. Que esa estrella era la gloria de Dios, señalando al Dios hecho hombre, a Jesucristo en Belén viniendo en pañales. Fue el anuncio en su primera venida, una estrella de gloria le rodeó. Ahora, ¿sabías que en su segunda venida también habrá un resplandor en los cielos? Porque la gloria del Señor le rodea. En la primera venida, una estrella anunció su llegada en Belén, humilde. En su segunda venida, un brillo semejante y creo que superior estará allí también. Leímos hace ratito Mateo 24:30, solamente escúchalo, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el cielo. Cristo en su segunda venida, su gloria se mostrará en el cielo, así como en su primera venida se mostró en el cielo, en su segunda venida se mostrará su gloria en el cielo. Aquí tienes tú la respuesta. Esa estrella era la gloria de Dios. Era la gloria del que estaba naciendo ahí. Él es Dios y su gloria estuvo presente. Cuando yo estaba estudiando esto, yo pregunté, bueno, ¿y por qué apareció a los magos? ¿Y no la vieron las demás personas? Esto es un poquito de especular, ¿no? Decir, ¿por qué no la vio Herodes, la estrella? ¿No la vieron los ciudadanos de Jerusalén? O sea, no, los magos fueron los únicos que la vieron. ¿Y sabes qué? Yo creo que los magos fueron los únicos que la vieron. Y tú dirás, ¿si tienes algún texto para defender eso? Sí. En Éxodo 14, 19 y 20 dice que cuando la gloria de Dios se apareció en el desierto a los israelitas, era brillo y resplandor para ellos. Pero esa misma fuego y brillantez era oscuridad para Faraón y su ejército. Aquí tienes un paralelo. Faraón y su ejército solo veían oscuridad, mientras que Israel y Moisés lo que veían era brillo, la gloria de Dios.
Así que yo creo que en el oriente los magos fueron los únicos en ver esa estrella, y llegando a Jerusalén, cuando reaparece, ellos son los únicos que ven la estrella. Y esto me llevó a otra pregunta, a preguntar, ¿y por qué Dios es tan selectivo? ¿Por qué solamente ellos la vieron? Inmediatamente la respuesta es obvia, porque es bíblica. Porque Dios está cercano a los que le buscan. Y todo aquel corazón que le busca, le encuentra, porque me buscaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice Dios, y me hallaréis. Buscadme y viviréis. Todo el que busca al Señor. Y estos magos estaban buscando al Señor, esperando la venida del Señor. Por eso Dios les mostró a ellos la estrella. Y como todo el resto del mundo no estaban esperando la venida del Señor, ni les interesaba, por eso no fue visible al resto de las personas, mucho menos a Herodes y al pueblo. Así que ahí tienes la estrella. Versículo 2, ya entiendes qué era esa estrella, por qué la vieron, cómo la vieron, y dice, venimos a adorarle. ¿Cuál fue la función de esta estrella, hermanos? Tú ya lo viste conmigo, apareció, la vieron en el oriente, no la fueron siguiendo porque se quitó, pero de repente vuelve a brillar y dirige su última parte del viaje de Jerusalén hasta Belén, como vimos en el versículo 9. Fue para guiarles a la presencia de ese bebé. Versículo 2, venimos a adorarle. Te voy a hablar más de la adoración la próxima semana, pero la palabra griega para adoración es proskuneo. Y quiero darte solo la definición, porque era la intención de los magos. Venimos a adorarle. Proskuneo quiere decir literalmente inclinarse a besar. Inclinarse a besar. Adorar no es aplaudir. Adorar no es levantar manos. Adorar ni siquiera es cantar. Adorar habla de una actitud del corazón interna, y voy a explicar eso mejor la próxima semana si el Señor lo quiere. Pero aquí dice, ¿a qué vinieron? Vinieron a inclinarse a besarlo. Y esa era una señal de adoración en el sentido de honor, de dar gloria, un reconocimiento sin igual. Una adoración que estaba en el corazón de los magos, que ellos querían hacer hacia la persona de Jesucristo. Ellos querían dar un homenaje al Rey. Esta misma palabra proskuneo se traduce en la Biblia a veces inclinarse, postrarse, arrodillarse. Déjame darte una definición rápida que yo mismo escribo al analizar esto. Adorar simplemente es postrar el corazón a Dios. Postrar el corazón a Dios. Los magos desde Oriente quisieron adorar, ir a postrar su corazón ante Dios, y lo hicieron. Adorar no es que realmente beses los pies de Dios, no están aquí los pies de Dios. Habla de una actitud del corazón, habla de algo dentro de ti, que tú postres tu corazón a Él y le rindas homenaje. Eso es la primera escena, y quiero entrar a la segunda. Vimos la aparición, hemos entendido la estrella, hemos entendido de los magos y su intención de ir a adorar, pero quiero que veas a partir del versículo 3. ¿Estás ahí conmigo todavía? Versículo 3, mira, cambia de escena. Oyendo esto, ¿oyendo qué? Oyendo a los magos que preguntaban dónde está el rey de los judíos. Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Segunda escena, de la aparición, versículo 2, pasamos a la segunda escena, agitación. Segunda escena, agitación. Te voy a decir por qué. Dice ahí versículo 3 que cuando Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Turbar ahí es una palabra que quiere decir agitarse. Tarazo. Quiere decir agitar, revolver. O sea, el pueblo se desconcertó. Herodes se preocupó, se quitó la quietud de la ciudad de Jerusalén. Se quitó la tranquilidad, se empezaron a preguntar, ¿qué pasa? Estos hombres que vienen no son reyes, parecen reyes, son magos, vienen preguntando por un rey. ¿Qué sucede? Herodes, ¿qué pasa? ¿De qué se trata esto? Esta pregunta causó agitación en el pueblo. Hubo agitación en el pueblo. Aquí se nos traduce, se turbó. Es realmente una turbación que quiere decir un temor más preocupación. Temor más preocupación. La misma palabra la encuentras en Mateo 14, cuando los discípulos ven desde la barca caminar a Cristo sobre las aguas, y dice que tuvieron temor, tarazo, igual lo mismo. Allá se traduce temor, quiere decir una agitación interna. Se les revolvió internamente todo, se sacudieron de temor, se llenaron de preocupación. Esto es lo que pasa en los versículos 3 al 6. Hay una agitación. Quiero que compares esto.
¿Qué pasa con los magos? Llegan a Jerusalén, versículo 9 y versículo 10, ven la estrella y se llenan de gozo. ¿Te acuerdas? Y al ver la estrella, versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Pero gozo no fue lo mismo que causó en Herodes y el pueblo. Ellos tuvieron turbación. Cristo sigue generando las dos actitudes en algunos. Gozo en los que le creen, turbación en los que no le creen. Quiero hablarte un poco de Herodes. Versículo 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó. Yo no sé si tú sepas algo de Herodes, pero quisiera que hoy conocieras algo de él. Ese es el primer Herodes que se menciona en la Biblia, de varios, hay varios Herodes. Este es el primer Herodes. Este Herodes era de origen edomita o idumeo. Eso quiere decir que era de Edom, de nación, de raza edomita. ¿Te acuerdas de dónde vienen los edomitas? De Esaú. Esaú es Edom. ¿Y tú te acuerdas quién es Esaú? Fue aquel que le vendió la primogenitura a Jacob. Así que tú tienes ahí a un hermano de los judíos, pero sabes que no fue querido porque Esaú se convirtió en enemigo de Jacob, en enemigo de Israel, y por eso nunca fueron pueblos amigos. Jamás después, cuando se convirtieron en nación, no fueron pueblos amigos. Así que Herodes era idumeo. Los judíos no lo querían. Los israelitas no querían a Herodes por ser idumeo. Pero Herodes era bastante astuto y, ¿sabes? Herodes se casó con una mujer judía. Su nombre era Mariamne. Y se casó con una mujer judía para ganarse un poco el favor del pueblo, de los judíos, y tratar de hallar un poco de gracia con ellos. De hecho, su esposa Mariamne era una descendiente de los asmoneos. ¿Te acordarás que cuando estudiamos el periodo intertestamentario, yo te hablé de los macabeos? ¿Te acuerdas de los macabeos? Los macabeos fueron un grupo liderado por Judas Macabeo que trataban de buscar la independencia de Roma. Tú dirás, ¿qué importa todo esto? Bueno, eran celosos, judíos celosos. Y Mariamne era una descendiente de asmoneos o de macabeos, es lo mismo. Era una descendiente de asmoneos. Por lo tanto, Herodes se casa con una asmonea para caerle bien al pueblo de los judíos. Herodes se casa con esta mujer para que el pueblo lo aceptara un poco, aunque era idumeo. Pero déjame hablarte más acerca de este hombre. Roma lo puso, no los judíos. Roma, el emperador lo puso porque su papá de Herodes fue gobernador sobre esa zona de Judea, y después su papá se encargó de que su hijo también tuviera ese puesto ante Roma gobernando sobre Judea. Así que era un hombre puesto por Roma. Roma lo puso como rey, y en el año 37 antes de Cristo lo nombran el rey de los judíos. Hermanos, este es al que se le llama Herodes el Grande. Tienes que saber eso, que adelante vas a ver otros Herodes. El Herodes que habló con Jesús, el Herodes que habló con Pablo, son otros Herodes diferentes, hijos y nietos de este, pero este es Herodes el Grande. Este es el primer Herodes, el que comienza la dinastía herodiana en Judea. Este es el gran rey Herodes, llamado Herodes el Grande. ¿Y sabes por qué fue llamado así? Porque gobernó más de 40 años sobre Judea. Este es Herodes el Grande. Tremendo, muchísimos años, más de 40 fue gobernante ahí, y cuando Jesús nace, Él es el llamado Rey de los judíos. Déjame hablarte un poco de sus características de este hombre para que entiendas por qué hizo lo que hizo. Era un excelente político. Herodes el Grande era un excelente político, era un guerrero, era un diplomático, era un excelente gobernante para Roma. Roma quería mucho a Herodes. ¿Sabes por qué? Porque Herodes mantenía la paz en Judea. Y había subyugado los levantamientos de guerrilleros y todo esto contra Roma. Herodes había sosegado todo eso, Herodes había calmado todo eso y había puesto orden en Judea. Por eso Roma, que era el imperio, estaba muy contento con Herodes. Era alguien que mantenía la paz. Pero además Herodes fue un gran constructor. Herodes el Grande se conoció por construir bastantes cosas. De hecho, hoy muchas de las cosas que hay en Jerusalén hasta el día de hoy fueron construidas por este Herodes, Herodes el Grande.
Él construyó carreteras, él construyó teatros y creo que edificios. Él rediseñó ciudades enteras, como Jericó, fue la ciudad más hermosa que él edificó en su tiempo. Pero creo que la cúspide de su faceta como constructor fue que él construyó, o mejor dicho, mandó construir el templo de Jerusalén. En tiempos de Cristo, el templo que Jesús conoció había sido construido por este Herodes. Y te acuerdas que en Juan capítulo 2, el Señor Jesucristo dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Te acuerdas que Jesús dijo eso? Y la gente le decía, ¿cómo dices eso? En 46 años se construyó este templo y tú en 3 días lo reedificarás. Él hablaba de su cuerpo. Ese templo es el que construyó Herodes, que por cierto lo comenzó a construir por ahí del 19 antes de Cristo y no se terminó hasta el 27 después de Cristo. O sea, Herodes ya había muerto y ni terminó el templo, se siguió construyendo hasta el año 27. Y si tú te pones a hacer cálculos, esto quiere decir que cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, el templo estaba recién finalizado. Ahora entiendes por qué causó tanto celo cuando él entra, hace azote de cuerdas y todo eso, porque el templo le acababan de cortar el cordón de inicio, ¿verdad? De inauguración. Apenas se acababa de terminar el templo cuando Jesús está ministrando. Herodes lo había comenzado, fue terminado y fue Herodes el Grande un gran constructor. Incluso hay algo bueno en la vida de Herodes. Dice la historia que en tiempos de hambruna no solamente construía cosas, sino en tiempos de hambruna reducía los impuestos para que la gente pobre no sufriera. Hasta eso podríamos decir, tenía algo de generosidad en su corazón. En el año 25 antes de Cristo, el rey Herodes mandó fundir su vajilla de oro. Él comía en platos y todo de oro. Y mandó fundir todo eso y que con ese dinero se comprara trigo para el pueblo hambriento, porque en ese año hubo una hambruna terrible que atacó Judea. Así que puedes decir, bueno, fue un hombre que fue generoso hasta cierto punto, constructor, buen político, guerrero, diplomático, mantuvo la paz. Parece ser un buen hombre, ¿no? Parece ser un buen gobernante. Déjame hablarte de lo que más resaltaba en su persona y era su carácter. Herodes el Grande, escucha esto, es lo que le va a dar luz a todo esto. Herodes el Grande era un hombre tremendamente desconfiado, celoso de su trono. Cuando aparecía un aparente rival a su trono, lo mataba. Era un hombre tan celoso de ser el rey de los judíos, por eso su reino se extendió tanto, más de 40 años, que pensaba que cualquier persona le quería quitar el trono. Era una persona enferma de poder, era una persona celosa, desconfiada en extremo. Hoy en nuestras palabras podríamos decir que Herodes el Grande era realmente, y creo que sí lo fue, un paranoico, un enfermo mental. De repente aparecía una amenaza a su reino y de inmediato lo mataba. Y si tú no me crees cuán sospechoso de cualquier persona y cuán enfermo de poder estaba, quiero mostrarte cómo todo eso lo convirtió en un cruel y despiadado asesino. Número 1, mató a su esposa, Mariamne, la mató. La mató porque le parecía una amenaza a su trono, su propia esposa. Segundo, mató a su cuñado, Aristóbulo. Aristóbulo era el sumo sacerdote en ese tiempo, lo mandó matar porque aparentaba tener más poder que el mismo Herodes, así que manda matar a su cuñado. Y después de eso, no se quedó así, mandó matar a su suegra. Aquí tienes, ¿no? Qué tremendo. Mata a la esposa, mata al cuñado, mata a la suegra. ¿Ya te das cuenta de qué clase de persona era? Cualquier amenaza que se le presentaba que parecía algo que le iba a afectar a su reino, lo aniquilaba. Esto no se quedó allí, no solo mató a su esposa, a su cuñado y a su suegra, mató a 2 de sus hijos. Sí, a sus propios hijos los mandó matar. Primero al mayor, porque era el heredero al trono, y después a otro que le comenzó a dar problemas y lo consideró como una amenaza, los mandó matar. Ellos se llamaban Antípater y Alejandro. Los mandó matar. Era tremendo. Mataba a quien él quería cuando aparecía un rival al trono. Esto era Herodes, hermano.
Era un hombre sanguinario, paranoico, enfermo, aferrado al trono. Incluso no le importaba matar a su misma familia. En ese tiempo, César Augusto, el emperador de ese tiempo, él dijo un dicho y quedó por escrito. Él decía respecto a Herodes: está más seguro un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Está más seguro un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Eso lo escribió César. Y en el griego original es mucho más interesante porque usa un juego de palabras, ya que la palabra cerdo es hios y la palabra hijo es ios. Por lo tanto, en griego suena: está más seguro un hios de Herodes que un ios de Herodes. Es un juego de palabras. Eso lo escribió. Y era cierto. Era cierto, un hijo de Herodes podía mandarlo matar en cualquier momento. Este era un hombre sanguinario, este era un hombre enfermo de poder. La máxima expresión de este carácter homicida lo mostró a sus 70 años. Escucha, 70 años de edad. Más de 40 años gobernando, y a los 70 años, cuando se enfermó y era enfermedad de muerte, la historia dice que se retiró a Jericó, ya la ciudad más hermosa que él había construido, y dio una orden antes de morir, cuando sabía que iba a morir. Y mandó que se arrestara a 70 personas ciudadanas de Jerusalén, las más importantes, las más reconocidas, las más queridas, que se apresara con engaños, con mentiras, a las personas y a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén, y dio la orden antes de morir, que el día que él expirara, en ese momento que él muriera, inmediatamente se mandara a matar a todas esas personas también que habían arrestado. Y tú dirás, ¿por qué? Entiende la mente paranoica. Herodes dijo: he comprendido que nadie va a llorar por mi muerte. Así que quiero que el día que yo muera, Jerusalén llore. Ese era el carácter sanguinario de Herodes. Y esto fue real. Se mataron a decenas de personas en Jerusalén el día que él murió. Su deseo era que muriera y hubiera lágrimas, y las hubo, pero no por él. Y él lo sabía, pero en su paranoia pidió eso y se cumplió. Tú, cuando vas al capítulo 2, donde estamos, versículo 16, sabes lo que hizo también, ¿verdad? Mandó matar a los bebés, así que no es nuevo. Este era un hombre terrible, terrible. Ahora vuelve por favor con tu mirada, no te vayas, mira, vuelve conmigo por favor al versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Ahora entiendes por qué se turbó? Cualquier amenaza, Herodes la iba a aplastar. Herodes sabía que un rey de los judíos, ¿qué pasó? Y Jerusalén sabía que iba a correr sangre. No sabían cómo, pero iba a correr sangre porque conocían a Herodes. Algo iba a pasar, algo iba a suceder. El pueblo estaba a la expectativa, por eso hubo una agitación en Herodes y hubo una agitación en el pueblo. Sangre iba a correr por algún lado, por eso causó agitación. Seguramente Herodes se preguntó: ¿otro rey? ¿Otro rey? ¿Quién es ese rey? Quiero eliminar a ese rey. Y toda Jerusalén temblaba porque conocían a Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Herodes era muy astuto. Mira el versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes está interesado a ver dónde nació. Tú sabes que él no quiere otra cosa sino matarlo. Ya conoces a Herodes, ¿verdad? Ya lo entendiste. Ya entendiste su mente atrofiada, perversa. ¿Dónde está? Herodes sabía algo de la profecía, porque cuando oye a los magos preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido, él inmediatamente conecta eso con el Mesías judío. Así que Herodes conocía algo de la profecía del Mesías, porque entendió que se relacionaba con las profecías judías escritas en la antigüedad. Por eso manda investigar, versículo 4, convocados esas personas. Quiero decirte y presentarte a estas personas, porque allá hay dos grupos que tú vas a acompañarme conmigo a estudiarlos durante todo el Evangelio de Mateo. Ahí se conoce primero los principales sacerdotes. Quiero explicarte quiénes eran ellos, los escribas, y terminar. Mira, los principales sacerdotes eran un grupo selecto del pueblo. Estaba conformado por el sumo sacerdote y su familia.
Pero ahí había algo que había pasado en tiempos del nacimiento de Cristo. Jerusalén y los judíos se habían pervertido tanto. ¿Recuerdas tú en el Antiguo Testamento cuántos sumos sacerdotes debía haber? Uno. Y su función era vitalicia hasta que se muriera, y después seguía su hijo, como fue Aarón, y el primer sacerdote, y luego sus hijos. Bueno, en tiempos de Cristo eso se había cambiado, lo habían alterado. Había a veces hasta 2 sumos sacerdotes o 3 sumos sacerdotes, y tenían el mismo poder que el principal sumo sacerdote. ¿Te acuerdas tú que cuando Cristo muere en la cruz, cuántos sumos sacerdotes había? 2, Anás y Caifás. ¿Por qué? Porque se ponía al actual y al ex sumo sacerdote, y los dos seguían teniendo el mismo poder, o si vivía el tercero, 3, lo que fuera. Habían pervertido tanto la ley de Dios que existían varios sumos sacerdotes al mismo tiempo, cosa que Dios no había permitido, y ellos tenían poder gubernamental sobre Israel. Así que cuando tú lees aquí los principales sacerdotes, primero se está hablando de este grupo. También se está hablando de los funcionarios del templo, que la Biblia le llama alguaciles, que son los que prendieron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Todo este grupo de sacerdotes, sumos sacerdotes, ex sacerdotes y sus familias conforman este grupo que se lee aquí, principales sacerdotes. En otras palabras, eran los políticos de ese tiempo, la aristocracia judía, los que tenían el poder en cuanto a los judíos. Y menciona otro grupo, ¿ya te fijaste? Dice que convocó no solo a ellos, sino también convocó a los escribas. Estos escribas eran fariseos. Y al decir escribas, la Biblia se refiere a los expertos en la ley. Ellos eran los conocedores, conocidos también como los intérpretes de la ley, es decir, los que conocían la ley de Dios muy bien y a profundidad. Funcionaban también como abogados y siempre andaban con sus discusiones de la ley y de la interpretación de la ley. En otras palabras, mientras los sumos sacerdotes y el grupo de los principales sacerdotes eran los políticos, los escribas eran los teólogos, los religiosos. Herodes mandó llamar a los 2. Sumos sacerdotes, vengan. Escribas expertos en la ley, vengan. Y les preguntó, versículo 4, ¿dónde había de nacer el Cristo? Él comienza a investigar. Vean, hermanos, a Herodes no le importa la estrella, a Herodes no le importan los magos, a Herodes le importa el rey, pero no adorarlo, le importa dónde. ¿Dónde habría de nacer? Y tú ya entiendes para qué quería saber dónde, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir a matarlo de inmediato. Su interés estaba en matarlo. Y aquí viene, versículo 5. Ve a los sumos sacerdotes y a los escribas respondiendo. Versículo 5, léelo conmigo. 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora, quiero que pienses, te pongas en esta escena, está la agitación. Esos sacerdotes y escribas estaban temblando, iglesia. Estaban temblando. Ellos ya sabían que cabezas iban a volar, pero no querían que fuera la de ellos. Así que le responden, Herodes, es en Belén. Tenlo por seguro que es en Belén de Judea, porque así es. Lo que quiero mostrarte es, ellos respondieron a Herodes y respondieron bien. Ellos tenían el conocimiento de la ley. Y dice versículo 6, el profeta dice, así está escrito por el profeta, versículo 6, y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de los príncipes de Judá? Ellos le citan Miqueas, capítulo 5 que leímos hace ratito. Ellos sabían que el rey nacería en Belén, porque Miqueas lo había dicho. Déjame hablarte un poquito de Miqueas. Miqueas fue un profeta del sur. 8 siglos antes de Cristo, 700 años y pico antes de Cristo. Fue un profeta menor, ya hemos leído su profecía en el capítulo 5. Todo el libro de Miqueas es un libro de juicio y esperanza, juicio mezclado con esperanza. Y parte del capítulo 5, donde se cita que nacería en Belén, es un capítulo de Miqueas donde él habla de la esperanza del Mesías venidero. Y por eso dice que nacería en Belén. Esto lo profetizó más de 700 años antes, que nacería en Belén. Tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña? Esto quiere decir, Belén era insignificante. Era una aldehuela. Para que lo entendamos mejor, era una aldeucha. Era una aldea cualquiera.
Una aldea pequeña sin ninguna importancia, solo por una cosa que era importante. Ahí había nacido David. Era el único valor histórico que tenía Belén. Pero además de eso, ahí nacería el hijo de David. Y tú sabes que no se habla de Salomón, porque Salomón no nació en Belén, Salomón nació en Jerusalén. Ahí nacería el gran hijo de David, que sería rey verdadero eterno, es Jesucristo. Entonces, ellos conocían la profecía de Miqueas, y por cierto, los escribas allí, los sumos sacerdotes, están temblando. Imagínalos temblando, porque ellos ni siquiera citan la profecía completa. Solo dice en versículo 5, tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá. Ahí termina la cita. Y tú dices, falta una cosa, ¿no? En Miqueas 5, la profecía dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los escribas ya no citaron eso a Herodes. ¿Sabes por qué? Porque tuvieron miedo. Porque la profecía decía, nacerá en Belén. Y ese rey que nacerá en Belén, escucha, es Dios. Es Dios. No se lo dijeron a Herodes por miedo. No le citaron la profecía completa por miedo. Solo le dijeron dónde, pero no le dijeron quién era esa persona. Es Dios. Estoy seguro que estaban temblando de miedo y ellos no le contestan la profecía completa, omitieron la divinidad del rey. Ahora, hay una frase ahí más, ¿verdad? Versículo 6, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso no es Miqueas. Eso no lo dijo Miqueas. Tú ya leíste conmigo Miqueas hace rato. Eso no lo dijo Miqueas. Esa no es parte de la profecía de Miqueas. Aunque ahí parece como que es lo mismo, está entremetido al texto, eso no es de Miqueas. La cita de Miqueas termina en Judá. Ahí termina la cita de Miqueas. Las otras líneas, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, no lo dijo Miqueas. Esto solo hay dos opciones. O los escribas le dijeron a Herodes esto, que se parece a las palabras de Dios a David en 2 de Samuel 7, cuando le promete que le haría casa, le levantaría dinastía. Se parece a esas palabras y quizá los escribas le dijeron eso, o más seguramente, es lo que yo creo, Mateo lo puso. Mateo lo añadió ahí, al estar escribiendo, Mateo lo añade y dice, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa frase, hermanos, es muy importante porque dice que ese que nacería en Belén sería un guiador. Nota ahí la palabra guiador, hegemón, quiere decir un líder, un gobernante. Y esa palabra hegemón habla de poder, alguien con poder para gobernar, alguien con poder para dirigir. Pero abajo dice otra cosa, dice que apacentará, y esa palabra apacentar es poimoneo y es pastorear, realmente es de un pastor de ovejas. Entonces te fijas, dice, ese que nace es un poderoso gobernante, pero es un pastor protector. ¿No te da la idea de Jesucristo? Este es Jesucristo, poderoso gobernante, pero protector, pero pastor protector al mismo tiempo. Esa frase nos da una imagen muy bonita de Jesucristo. Gobernante, poderoso, pero pastor cuidadoso. Ambas cosas. Por eso dice, de ti saldrá un guiador, un poderoso gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Esta palabra pastoreará o apacentará es bonito, que en Apocalipsis 3 veces se traduce como regirá con vara de hierro. ¿Has leído eso en Apocalipsis? Regirá, es esto. Realmente se debería traducir pastoreará con vara de hierro. Pero ¿qué pastor pastorea con vara de hierro? Ninguno, solo Jesucristo. Él será gobernador, poderoso, eterno, pero al mismo tiempo pastor cuidadoso. Esas dos actitudes están en el Señor Jesucristo como gobernante y pastor perfecto. Quiero terminar aquí, hermanos. Tenemos la agitación del pueblo. Herodes, por un lado, quiere matar, los escribas y los sumos sacerdotes están temblando, pero quiero que notes algo. Fuera de los magos, a nadie le importa el nacimiento de Cristo. ¿Lo notas? Fuera de los magos, a nadie le importa. Hay una indiferencia total. Date cuenta. Los religiosos contestaron en Belén de Judá, pero no les importaba. Sabían la información, pero no les importaba. No fueron a Belén. Tenían el conocimiento, pero no había interés. Escucha esto es una gran exhortación para nosotros. Ellos tenían el conocimiento bíblico, pero no les importó ni adoraron al rey nacido.
Estaban metidos en sus ritos, metidos en sus discusiones legales, metidos en sus tradiciones, sabían la información, pero no les importó. Esto se llama indiferencia. Fueron apáticos. Por favor, piensa esto. La indiferencia, como la de los escribas aquí, con el tiempo se convierte en rechazo. La indiferencia hacia Dios, con el tiempo se convierte en rechazo. Piensa esto, por favor, últimos pensamientos de esta mañana. ¿Qué va a pasar con estos escribas unos años más adelante? ¿Van a amar a Cristo? ¿Van a adorar a Cristo cuando su ministerio? ¿Van a creer en Él? No, lo van a rechazar. Y no solo lo van a rechazar, lo van a odiar. Y no solo lo van a odiar, lo van a matar y a colgar en la cruz. Aquellos que fueron indiferentes a su nacimiento, lo odiaron, lo rechazaron y finalmente lo mataron. Es que entiende, iglesia, la indiferencia hacia Cristo con el tiempo se convierte en odio y rechazo. Déjame darte un ejemplo y ojalá que entiendas lo que estoy tratando de comunicar. Tú hoy ves a tu hijo, tu hija, indiferente a las cosas de Dios. No canta, apático, no quiere venir a la reunión, viene y no le importa, o no viene, pero está por compromiso porque tú lo traes. Hay indiferencia en su corazón. No esperes que su indiferencia un día se convierta en amor, porque eso nunca va a pasar. Su indiferencia se va a convertir en rechazo, en odio hacia las cosas de Dios. Total. Porque la indiferencia no es otra cosa sino odio que va creciendo. Velo. El que hoy es indiferente, apático, vente al concierto, es lo mismo, ya. Vente acá, no estoy de acuerdo con eso que hace el pastor. No estoy de acuerdo con eso que pasa en la iglesia. No estoy de acuerdo, indiferente, no me gusta eso, no me gusta, el árbol quedó feo, yo lo hubiera hecho mejor. Indiferencia, 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 apatía, 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 apatía. Escúchalo con tu corazón. Lo que hoy es apatía, indiferencia en ti, en unos años será odio, rencor, y si pudieras matarnos, lo harías, como los escribas. Tú ves a tus hijos jóvenes y dices, con los años se le va a quitar. No, no se le va a quitar, se le va a cristalizar, se le va a poner sólido en su corazón ese bloque de hielo contra las cosas de Dios. Porque aquí está el ejemplo. No les importó el nacimiento del Mesías y en unos años lo van a matar. Lo van a matar. Piensa en eso. Tú aquí ves claramente las tres reacciones hacia Cristo. Por un lado ves a Herodes, con esto termino. Ves a Herodes, quería matar. Ves a los religiosos, indiferencia. Y ves a los magos, querían adorarlo. Tú puedes colocarte en uno de esos tres categorías. O eres como Herodes, que quiere matar, o eres como los religiosos, que eres apático, o eres como los sabios, que quiere adorar al rey. Solo déjame recordarte. En el cielo están los sabios hoy. Herodes y los religiosos no están ahí. No están ahí. Y los religiosos sabían de Dios. Tenían conocimiento de la profecía. Pero no se trata de conocimiento. Aquí tienes las tres reacciones hacia Cristo. Continuaremos la próxima semana, si el Señor lo quiere, con las próximas escenas, pero hoy nos quedamos con intriga, profecía, turbación, suspenso. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo este precioso capítulo y la adoración al Rey. Padre, gracias por tu palabra. Nos es satisfaciente, nos deleita entender la grandeza de tu Escritura y conocer estas reacciones que hubo alrededor del nacimiento de Jesucristo. Por un lado, Herodes odiando, por otro lado, los religiosos indiferentes y haciendo la diferencia los magos queriéndote adorar. Señor, es lo mismo hoy. Hay gente indiferente con conocimiento, pero apáticos. Hay gente que te odia a ti, a Jesucristo, odia la Navidad, odia la Biblia. Como Herodes odió tu verdad en ese tiempo, así hoy gente odia también a Cristo. Hoy también hay religiosos, así como los escribas y los sumos sacerdotes, que no les importa. Tienen la Biblia en sus manos y el bebé está naciendo y ellos no les importa sino sus propios asuntos.
Y hay pocos que son como los magos, que ponen de su bolsa y se dedican en vida y alma a adorar al Rey. Señor, colócanos en una de esas tres categorías a todos este día y haznos reflexionar si realmente somos como los magos o estamos perdiendo nuestro tiempo y peor aún, perdiendo nuestra eternidad. Te pido, Señor, que seas con nosotros, a que nosotros no seamos de los desinteresados y apáticos, sino que seamos de los que te aman y te adoran como estos magos. Danos estas lecciones en nuestro corazón y ayúdanos a pensarlo para nosotros y para los nuestros. Señor, yo sé que quizá algunos de los que están hoy aquí en unos años ya no estarán, porque fue tanta su apatía, fue tanta su indiferencia, que se convirtió en rechazo y en odio y ya no estarán. Pero llévales con la responsabilidad de haber oído tu verdad, como esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a adorar a este niño que recordamos su nacimiento y bendice de forma especial esta noche nuestro concierto. Te damos la honra y la gloria a ti, en el nombre de Cristo.